Sea como fuere, macho. Vamos a comenzar, pues, como quiere usted, don Agudo. Podemos comentar, pues, un poco. Podemos empezar, perdón, un poco comentando este filme de Sergio Leone, ¿no? Sí, sí, perfecto, me parece bien. Muy bien. Pues a ver, el filme Por un puñado de dólares es el primero de la trilogía del dólar perteneciente a Sergio Leone del Spaghetti Western. Aquí Sergio Leone con esta trilogía rescata el western como género, vamos, como género, sí, como género muerto, género desaparecido. A mediados de los 60, fíjate que las obras más importantes del western son bueno, pues eso, de mucho antes, ¿no? Y Sí, la rescata con bueno, el archiconocido Spaghetti Western, ¿no? Y hace las tres últimas, o los tres últimos obrones, los tres últimos obrones de western, para ya terminar de agotar el género y a la vez, pues terminar con este, vamos, hay un par de obras más de western a partir de esta trilogía del dólar, y luego ya se agota y se deja de hacer western, ¿no? Y bueno, la cosa es esta, en por un puño de dólares, al fin no deja de ser una versión en western de lo que es Yojimbo del maestro Kurosawa, ¿no? Es decir, en este sentido es una versión, casi un remake en clave western del obrón Yojimbo del maestro Akira Kurosawa. Razón por la cual estuvieron pelear las productoras, también nos hablará de esto Alberto Agudo, que lo sabe bien en profundidad, estuvieron pelear las productoras que se denunciaron pues, eso, por derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también en este sentido, por un puñado de dólares también tiene escándalos tecnoeconómicos de los que vamos a hablar, ¿no? Por el puñado de dólares que se llevó efectivamente Sergio Leone, ¿no? sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, a ver, el llamado Spaghetti Western, que el propio nombre ya en sí es peyorativo. No, no peyorativo, pero bueno, el hecho de meter, no, Sí, sí, que puede entenderse como se las trae, peyorativo. macho. El hecho de incluir, claro, además no es western spaghetti, sino spaghetti western, es decir, la sintaxis, es decir, el primer analogado es el spaghetti y el segundo analogado, la semántica, es el western. Es como decir, ¿no? Verdadera filosofía, filosofía verdadera, experimento artístico, arte experimental. Claro, cuando dices arte experimental, lo sustantivo es el arte, el cual, por la construcción que tiene poética, pues es un revulsivo a lo que se refiere a los cánones imperantes en un momento determinado, ¿no? Pero sin embargo, si dice el experimento artístico, significa que ante todo es un experimento que posee cualidades artísticas, pero que sustantivamente no es arte. ¿No? Esto yo creo que es una noción importante, por cierto, sustantivo, a ver si se enteran los, ya sabes, los de siete, los que están, que parece que están en clase de lengua, Sí, básicamente sí, sí, porque sí. devalúa la propia potencia de decir sustantivo y adjetivo. Y preposición, porque es que ya pueden decir cualquier cosa, ¿no? En fin. Cuando cambia la meteorología, cambia la ideología, ¿no? Y entonces, según lo que se presenta, pues bueno, en fin. Pero Sí, sí, bueno, sí. no, con ánimo de no extender, porque ya daremos cera pertinentemente, solo matizar, a ver, el Spaghetti Western, y retomándolo. Claro, a ver, el western a mediados de los años 60, el Spaghetti Western puede enclavarse incluso antes de León, perfectamente. Es como la nueva ola checoslovaca no viene a manos de Jura Herz, sino que viene antes. Eso habrá que verlo, ¿no? Hay Spaghetti Western anteriores al 64 de León, los cuales no he visto. Pero bueno, lo que iba. Después de la película, esta muy famosa, una gran película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, que no me parece ninguna obra maestra, eso sí, yo lo considero, muchos la consideran como una película de culto, una obra de arte, a mí me parece una grandísima obra, pero no tiene un lirismo sublime, una abstracción poética de tal calibre como la que me vi ayer, que no me la había visto muy a mi pesar, aun queriéndomela ver, ¿no? En el 2014, por ahí, que la vida de Oharu, Mujer Galante, de Kenji Mizoguchi, esa es una obra de arte, pero absoluta. La de El hombre que ha matado a Liberty Balance, pues representó Finis Operi, o representa Finis Operi, no Operantis, el ocaso del western clásico, del periodo clásico del western, no del western en general. El western sucumbe en los años 70, a mediados de los años 70 es cuando ya cesa el western. Pero el western que viene, que es posterior a esa película, se marca, no es como símbolo, porque western clásico sigue habiendo después del 62. La trompeta lejana de Raoul Wall puede considerarse como un western clásico. Incluso películas posteriores de John Ford como western clásico.
Pero claro, y no viene ahora el título del 64, la del combate. Ahora la digo, que son tantos titulitos que se me olvidan. Pero bueno, a lo que voy, suele marcarse como el fin del western clásico en ese año. Entonces, lo que hizo Leone fue renovar los cánones del género western. Que ahí sí se puede considerar género porque es un mundo fenomenológico, fenomenológico, político, social sui generis. A saber, ¿no? La zona oeste de Estados Unidos, centro y oeste de Estados Unidos, en el siglo XIX. O sea, películas, un western que se ambiente en el siglo XVIII es implausible. No, el western es puramente decimonónico. Acaso del principio del siglo XX, pero muy lateralmente. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, lo que hizo fue renovar completamente Sergio Leone los cánones. Claro, por eso la grandeza ¿cómo decirlo?, del spaghetti western comienza con Leone y no con otro cineasta, porque su poética ya no es romántica, ya es su poética contemporánea, que no posmoderna, sino contemporánea, es que es absolutamente genial. En lo que se refiere a muchos aspectos, podemos decir en ritmo, montaje, ¿no? ¿Lo ves? Por ejemplo, ritmo, montaje son análisis atómicos de pequeñas partecillas. Si hacemos análisis estructurales más amplios, ¿no? Pues hablamos del rigor estilístico, la academia, o sea, es decir, que depende del tipo de análisis que adoptemos, pues se puede hablar de un modo u otro de su cine. Pero bueno, a lo que iba, que no quiero enrollarme, que esto es ley, que si no me tiro tantas palabritas. Y ya no sé ni lo que iba a decir. La obra de Por un puñado de dólares es un punto clave. Y como ha dicho Jonas Abatos de tal, se basa, bueno, Ordo Essendi y fenológicamente, no, dramatológicamente, Ordo Essendi y lo que se refiere al desarrollo de la trama es idéntica a Yojimbo de Kurosawa, es un calco de Yojimbo. Lo único que cambia en la obra, evidentemente, la sintaxis, es decir, la construcción formal de la película, en muchos aspectos. En la construcción cromática, está hecha en color, no en blanco y negro. Y la fenomenología, en vez de estar ambientado en el siglo XIX japonés, está ambientado en el siglo XIX, puede decirse estadounidense. Pero es el único cambio. Y claro, hubo polémica. No, yo no sé mucho de la polémica, conozco, de lo que recuerdo, básicamente es que hubo pues una denuncia por parte de la productora en la que trabajaba Kurosawa, que era la Toho, creo que era así, la Toho. Y no me acuerdo cómo acabó el pleito, ya es que ni me acuerdo. Sé que hubo esa denuncia y ya se me olvida. Son cuestiones tan que es que da igual, como si pierden si ganan el juicio. No, a mí realmente me da igual. Lo importante es esa polémica. Y ya está, esto como iniciación. No sé si decir algo más o continúas y seguimos hablando de la obra.